Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis. Para ello recibo con gusto, como todos los viernes, a Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido. En jueves, Jesús. Buen día para toda la victoria. La costumbre. Hoy adelantamos, por problemas técnicos, la mesa para hoy jueves de los viernes. Fernando Acuña, bienvenido. Muy buenos días y gracias a la mesa de análisis y gracias al auditorio. Desiderio García, buenos días. Hola, buenos días Jesús, buenos días a mis compañeros y buenos días al auditorio. Bueno, pues hoy platicar sobre esta penosa y lamentable situación que se vive una vez más. Hace unos días en el Congreso de la Ciudad de México, diputadas en esta ocasión terminan en golpes y jaloneos de cabellos, Marco, unas arrastradas, dicen por ahí, que se pusieron de ambas partes. Hasta el momento, decíamos más temprano, pues no hay disculpas hacia el ciudadano por este tipo de eventos que cada vez como que se normalizan más, ¿no? ¿Qué mensaje se envía al ciudadano de parte de los representantes populares, pues cuando dejan de lado el diálogo y tomando en cuenta, Marco, que también los diputados están entre los principales personajes que gozan de esa desconfianza, descontento del ciudadano? Es penoso lo que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México. Y más lamentable porque se repite en casi todos los estados. En casi todos los estados hemos visto escenas de ese tipo. En el Congreso de Tamaulipas hemos visto cachetadas, guajoloteras, hemos visto golpes, hemos visto mentadas de madre, hemos visto señalamientos sin ton ni son. Y lo triste, Jesús, es que si ya pensábamos que los diputados, incluya a los de Tamaulipas, para no irnos tan lejos, pensamos que los diputados eran inútiles, con actos de este tipo, además de inútiles, ya los podríamos considerar como nocivos, porque lanzan un mensaje de violencia, lanzan un mensaje de que las palabras se han agotado, de que se ha agotado el diálogo, lanzan un mensaje de que este país ya no tiene solución, cuando en realidad los únicos que andan ambicionando recursos y poder son ellos. El pueblo de México ha buscado por todas las vías, por la vía democrática, crecer, desarrollarse, ha buscado quien realmente lo atienda como lo merece, y nos hemos llevado la sorpresa que en poderes tan importantes como el legislativo parece que no reaccionan, parece que no entienden el mensaje de la ciudadanía, o de plano les gusta más el protagonismo, o están pensando en los aguinaldos, y si me lo exiges, a lo mejor muchos de ellos ya están pensando en las alcaldías, están pensando en brincar de un lado para otro. Probablemente sea eso, sean ambiciones, sea en busca de presupuesto, sea en perseguir cómo financiar futuras campañas, o en buscar favores de los poderosos para que los palomeen en su búsqueda de poder. Veíamos la semana pasada un acto casi grotesco del presidente del Congreso de Tamaulipas denunciando a cabeza de vaca en la Fiscalía General de la República. Yo creo que él debe tener unas 10,000 cuentas públicas que aprobar o que rechazar o que revisar en el Congreso del Estado, si tomamos en cuenta los organismos públicos, si tomamos en cuenta que se hacen cada trimestre o cada semestre, dependiendo cada año, dependiendo cada organismo. O sea, y eso lo pudo haber hecho vía la Auditoría Superior, exigirle trabajo y exigir trabajo para que luego el fiscal lo meta a la cárcel. O sea, realmente lo que Prieto quiere es ser alcalde de Reynosa y lo pretende conseguir con cosas tan torpes como el estar señalando todavía a cabeza de vaca en situaciones que todos sabemos es culpable y que ya son otras instancias las que las deberían tener en su mano, o que él debería estar trabajando para que las otras instancias tengan elementos más fuertes y lo metan a la cárcel definitivamente. Eso es lo que pasa en el Congreso de la Ciudad de México. Personajes que ambicionan cargos, personajes que buscan ser visibilizados, aunque sea a base de este tipo de actos, y personajes que lamentablemente le faltan mucho el respeto a la ciudadanía, que abusan de la confianza que les dio el pueblo y que ellos nada más están enriqueciendo a costa de la confianza y de la fe del pueblo de México por cambiar, por ser un país más desarrollado. Fernando, ¿cuál es el mensaje del ciudadano en estas situaciones donde se deja de lado el diálogo, ¿no? Claro, mira, hace algunos años, varias décadas, apareció un libro de un psicólogo norteamericano, se llama Daniel Goleman, se llama
no lo sé. Se llama la inteligencia emocional. Y por ahí hay propuestas en el sentido de que se impartan materias de este tipo, ¿eh? Porque decía él o escribía él que pues el ser humano tiene o tenemos un cerebro primitivo, que es el cerebro de serpiente, que es con el que es el que aflora siempre, es el que gana, le gana a la razón, y entonces nos dejamos llevar por el apasionamiento, por las emociones, y bueno, esto trasciende todos los capas o niveles culturales. Igual puede ser alguien con doctorado, alguien con una posición de poder tan encumbrada como en este caso lo son los legisladores en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. Lo hemos visto también en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, cómo pues se desbarranca el diálogo y bueno, pues ahí tenemos uno de los sucesos, de las escenas más que la gente, que fue más estruendosa, lo de Alito, ¿no? El zafarrancho con Oroña. Con Oroña. Entonces, en este caso, bueno, pues los dos cayeron en una situación aberrante, ¿no? De agarrarse ahí a golpes. Yo creo que en este caso sale perdiendo la democracia, que finalmente la política es un juego de inteligencias, no es un juego de golpes ni de patadas o de trancazos, porque pues para eso es justamente, ¿no? Para dirimir las diferencias, para dialogar, para avanzar en acuerdos. Entonces, si no se privilegia el acuerdo, el diálogo, y si caemos en una situación polarizante de violencia, pues estaríamos haciendo eco, cayendo en esa misma espiral de violencia que todo el mundo condenamos todos los días, o sea, la inseguridad, los hechos delictivos, todo eso, que finalmente esta es violencia política cameral, pero finalmente es violencia, ¿no? Entonces, sí creo que pues debemos en este caso, los partidos políticos son los principales responsables, porque supone que pues son digamos los entes políticamente más formados, con una mayor preparación, y no deberían de caer en ese tipo de espectáculos. Pero bueno, pues yo creo que en este caso la sociedad civil, los ciudadanos están, pues ya no se chupan el dedo. En el tiempo de las redes sociales ya ningún suceso pasa desapercibido, y seguramente que este tipo de cosas pues finalmente tiene que ser sancionado por la vía del voto. O sea, creo que la gente que incurre en este tipo de situaciones, pues yo creo que sí debería de ser sujeta de sanciones, tanto de sanciones de carácter normativo hacia adentro de los congresos locales, pero también me parece que para efectos políticos también, yo creo que, o electorales, yo creo que la gente ya no va a confiar tanto en ellos, porque pues por un lado se dedican ahí tenemos que se dan sus estamos en esta época, ¿va? Y es de actualidad el tema, se dan unos grandes aguinaldazos, se dan bonos de fin de año que pues nadie los tiene, que como como dijo por ahí, ya saben quién, o sea, ni Obama, ¿no? Entonces, ese tipo de privilegios se los dan ellos mismos se aprueban este tipo de prerrogativas, pero a la hora de cumplir, a la hora porque es su trabajo, ¿verdad? Obviamente, es un mandato popular, aun y cuando hayan llegado al cargo, pues por padrinazgos, porque los palomearon y todo eso, finalmente es un mandato, en teoría política es un mandato que la gente les da, un mandato popular, y ellos deben de portarse a la altura, deben al menos lo mínimo es que se porten con decoro. Con decoro me refiero a que pues
se aguanten, hay que ser tolerantes. Todo el mundo está proclamando el tema de la tolerancia y que todo esto y que no caer en provocaciones y todo eso, pero ellos mismos lo hacen. Ahora, aquí hay algo muy importante, el discurso. ¿Cuál es la narrativa, el discurso? A veces el discurso gubernamental a veces también arrastra cosas, o sea, y no estamos hablando de aquí de México, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Trump lo hace. Trump también alienta de alguna manera a base de su discurso, alienta a los suyos, a los republicanos a que hagan también cosas. Aquí en México también a veces se polariza el discurso presidencial y esto también obviamente que genera también situaciones de esa naturaleza. Muy bien, Desiderio, ¿tú cómo ves el mensaje al ciudadano? No, el mensaje para el ciudadano es bastante claro, es la calidad de políticos que tenemos, la calidad de legisladores, pues, mamarrachos al final de cuentas. Y coincido con mis compañeros lo que dicen, la culpa es de los partidos políticos, exactamente, porque a los partidos políticos les interesa tener, pues, legisladores ignorantes. Al final de cuentas, cuando existe una carrera legislativa con legisladores pensantes, no nada más hablo acerca de estudios, sino también con civismo, con inteligencia emocional y con capacidades de diálogo, bueno, son puntos críticos que dentro de los mismos partidos pues se fomentan esos grupos y crean divisiones. Entonces, a los partidos políticos no les interesa eso. Ellos quieren un montón de borregos que al final de cuentas, cuando el líder de la bancada les diga, tenemos que votar por estas iniciativas, todos levanten la mano y no la cuestionen. Ese es el punto importante. Ahora, cuando se termina el diálogo y vas a los golpes, pues el mensaje es muy claro. Nos quejamos de la violencia que existe en México. Todos los días las noticias no nos dejan mentir, hay violencia en las calles, hay violencia hacia las mujeres, hacia los ancianos, hay violencia del crimen organizado y terminamos viendo violencia también en nuestros políticos. Ahora, esta vez llegaron a los golpes, pero ¿cuántas veces, pongo el ejemplo de Noroña, cuántas veces no ha violentado la tribuna calificando a las otras personas, a sus mismos detractores, pues simplemente porque no piensan como él? No existe la tolerancia y ese es un gran problema. Exigen respeto, pero ese respeto ni ellos mismos se lo tienen y ese es un gran problema. Desgraciadamente, la figura legislativa en todos niveles, hablo local y federal, pues se ha devaluado increíblemente. Se acabaron esos grandes oradores, esos estudiosos que al momento de tomar la tribuna explicaban y protegían sus iniciativas con un discurso, no con los golpes. Esto es show al final de cuentas y este show es para obtener algo. O sea, no es nada más porque se desgarren las vestiduras y digan, es que estamos protegiendo al pueblo, a la democracia, para que no la pisoteen. No. No seamos tan ilusos. Al final de cuentas, lo que están haciendo es haciendo presión para obtener algo. Y es lo que es. Desgraciadamente, en vez de hacer negociaciones o llegar a un diálogo, pues llegan a los golpes, como dicen. Lo que no puedes obtener con la razón lo tratas de obtener con la fuerza y eso desgraciadamente es el sistema político mexicano. Muy bien, ¿qué mecanismos hay, Marco, para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando? Ninguno, yo creo. Los congresos deben tener su normativa interna, deben tener su legislación interna. Pero lo ves tú, el ejemplo claro de lo que son los congresos es Noroña. O sea, cada que no le beneficiaba la voz de algún adversario lo callaba, incluso a miembros de su mismo partido. O sea, realmente, y no buscamos censurar ni siquiera apaciguar las pasiones en los congresos. Si un político no tiene sangre en las venas, no tiene nada que hacer. Si no tiene ambiciones, no tiene nada que hacer. Lo peligroso es, por ejemplo, que en actos como el de ayer, en todos los actos de violencia que hemos visto en los congresos, se trata de boicotear, se trata de la perversa idea de reventar sesiones para que no se aprueben leyes o para que no se aprueben algunas nuevas legislaciones que tengan
afectación a un grupo político o a un grupo en especial. Lo triste es que decía de serio es show, no es show. Es una forma perversa de reventar sesiones para que los grupos políticos se beneficien con el resultado de esas acciones que son, lo insisto, para afectar al pueblo de México. Lo que se hizo en el Congreso de la Ciudad de México ilustra todo esto. Lo que pasó cuando Noroña y Alito discutieron era precisamente reventar una sesión o callar una voz. Lo que ha sucedido en el Congreso de Tamaulipas con ese tipo de acciones, cuando vemos actos de violencia, es exactamente lo mismo. La idea perversa de reventar sesiones para que todo siga igual o para que todo permanezca conforme a lo que buscan las mayorías, y las minorías en ese intento de beneficiarse también le entran a los golpes. La política no es nada nuevo, no están inventando nada nuevo. Nada más sí creo que tendríamos que buscar los mexicanos que el castigo se dé en las urnas, identificar a cada uno de esos que participaron o que participan con violencia y frenarlos, buscar la forma de no volver a votar por ellos. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con esta mesa de análisis. Quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. En el Castillo del Juguete del Sol, sí tenemos todos los juguetes que necesitas para esta Navidad. Bicicletas, juegos de mesa, drones, montables, muñecas, juguetes de todas las marcas, los más buscados y al mejor precio. Están en el Castillo del Juguete del Sol. El Sol merece tu confianza. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. En Soriana, te damos los mejores beneficios al recibir dinero del extranjero. Al cobrar tus remesas desde la app Soriana, obtienes 10% extra para tus compras en tienda y en línea. Sí, 10% extra para tus compras en tienda y en línea del dinero que destines. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Fernando Acuña, en este tema de los pleitos en congresos, sí, pues los mecanismos que debe de existir para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones. Sí, yo creo que ahí, como les decía hace un momento, están fallando, pues, más, por un lado, en lo formal, las reglas internas, la normatividad interna, y ante todo, bueno, quienes organizan ahí, quienes están al frente, ¿no? Desde de las bancadas y toda esta parafernalia, ¿no? De los congresos. Pero mira, aquí hay un elemento importante para efectos de análisis que me gustaría resaltar.
A ver, siempre se está diciendo y siempre se está insistiendo, machacando, es un tema que está en todos lados, las agresiones de género. Pero ahora vemos que las mujeres son las primeras, las más apasionadas. Sí. O sea, porque esto fue un pleito entre mujeres. Entre mujeres, sí. Sí, entonces los hombres no las podían separar. Digo, hablando ya en términos de género, batallaban mucho, la tenía agarrada del chongo y no la soltaba, pero fuerte, y el otro, ¡ey, ya, cálmate! Y se oye en el video. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos dejan muy cortitos a los hombres y las mujeres cuando se enardecen, cuando se pelean. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya no solo hay que hablar de violencia de género, sino de intergénero, ¿cómo se le puede llamar? O sea, entre ellas. A ver, mujeres, por favor, serénense, porque pues ustedes están hablando de violencia y acá rato están diciendo que maltratan a las mujeres, pero entre ustedes mismas se maltratan. Entre ustedes mismas se golpean. O sea, digo, estamos viendo, no es una invención. Entonces, yo creo que ahí también, pues, como que las narrativas esas caen, de alguna forma se debilitan, ¿no? O sea, bueno, es cierto, no podemos decir que no exista la violencia de género, y es deplorable y condenable en todos los sentidos, pero también hay que llamar la atención en este caso, o en otros que han sucedido. ¿Cuántas veces no hemos visto videos de las niñas peleando a veces en las escuelas entre mujercitas? Ahí y ahora en este caso, pues imagínate, o sea, decimos, bueno, en las escuelas, pues las adolescentes pues no tienen todavía suficiente formación o se dejan llevar. No, pues ahora en la más alta, de las más altas tribunas del pueblo, en las más altas tribunas legislativas, ahí están, ¿verdad? Las gentes dando el mal ejemplo. Quiero creer, las personas que se pelearon ahí, legisladoras, pueden ser madres de familia, ¿verdad? ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijas, a sus hijos? Entonces sí, yo creo que también vale llamar la atención en el sentido de que, pues, quienes ocupan posiciones de liderazgo entre las mujeres también hagan ese llamamiento, ¿verdad? De que, violencia de género sí, hay que condenarla, pero también que las mujeres no se dejen llevar por sus pasiones, porque a veces son más fuertes, son más, pues a veces violentas en sus expresiones. Y si eso lo trasladamos a los pleitos políticos, y si es tiempo de mujeres, ¿cómo van a estar las gubernaturas? O sea, las que vienen, ¿verdad? Si hay pelea, si hay competencia entre las mujeres, ¿de qué tamaño van a estar esa guerra mediática, ¿no? Es decir, una cosa nos lleva a la otra. Entonces, pues ahí vienen esos escenarios, ¿no? A ver cómo los vemos. Muy bien, Desiderio, ¿tú cómo ves los mecanismos para evitar este tipo de confrontaciones? Me queda claro que los mecanismos que existen en los congresos pues fallaron completamente. Si todos pudimos leer la crónica del desarrollo de ese pleito, y había un tema en donde alguna diputada del PAN iba a tomar la sala de audio del Congreso, y solo porque unos diputados y diputadas del otro partido, de Morena, se lo impidieron, no logró su objetivo, y eso ocasionó también que, bueno, pues tomaran la tribuna y como dicen, hicieran un boicot a la sesión, que al final este enojo de los diputados panistas fue por un acuerdo que al final de cuentas regresó. Querían que fuera colegiado el organismo de transparencia, y al final se regresó y brincaron. Ya tenían un acuerdo acerca también de cómo se iban a votar para aprobar la ley de egresos y de ingresos del gobierno capitalino, y dijeron no, al final de cuentas nos regresamos y vamos en contra, y eso provocó esa confrontación. Pues me queda claro que el diálogo se rompió, los acuerdos no se cumplieron, y les quedó actuar con la violencia. No se justifica. Considero que la violencia debería ser el último recurso y no debería estar ni siquiera como una opción en la política mexicana.
pero pues es lo que tenemos al final de cuentas, como dicen, y comenta Marco, hay que castigarlo, no votar por ello. Te aseguro que muchos de los diputados que estaban arriba ni siquiera fueron elegidos, fueron plurinominales, y si en dado caso el pueblo no decide no votar por ellos, los van a meter como plurinominales en la próxima. Es los problemas de nuestra democracia, que siempre es perfectible, y estos son algunos de los vicios que se llevan a cabo, y esperemos que pues no se repita, y que sea un llamado de atención para que la violencia no crezca en el ámbito político, porque yo creo que ya los mexicanos estamos hartos de estar viviendo en ese escenario. Muy bien, antes de irnos, Marco, ¿ya se ha normalizado la violencia política como parte de este folclore legislativo? El problema es que mientras no le digan, se pueden mentar la madre, se pueden desgreñar, se pueden golpear entre ellos, pero mientras no se diga niña una a otra, todos los tribunales no actúan. O sea, es risible cómo en actos que parecen comunes los tribunales o las autoridades actúan tan drásticamente y en situaciones como la que vimos antier, no haya una autoridad que pueda sancionar a quienes no actúan en forma correcta. Te insisto, yo prefiero el libertinaje, yo prefiero mucho prefiero las pasiones y prefiero todo lo que sucede alrededor de las legislaturas, sean hombres, mujeres, es lo mismo. Lo que sí no debería de ser aceptable es que con este tipo de actos se intenten boicotear una legislación que al final de cuentas pues las mayorías tienen la voz cantante, ¿no? O sea, hay que hacer lo posible porque el político ya no se siga degradando tanto en su imagen, y esto lo tenemos que hacer los ciudadanos y lo tienen que hacer también las autoridades que tengan que actuar al respecto. Fernando, ¿ha quedado normalizada la violencia? Hay que tener mucho cuidado y esto es muy serio porque ahí tienen ustedes movimientos de jóvenes anárquicos que están cometiendo destrozos. Las elecciones que vienen, es este tipo de escenas que lo ven millones y millones de mexicanas y mexicanos, puede generar una cultura, y la está generando, una cultura de violencia, que esto puede trasladarse al tema de las urnas. Entonces, estas gentes, los diputados o senadores o todas las cúpulas políticas de los partidos deben de ser más responsables y actuar con mucha mesura y dominar sus pasiones. Yo creo que están mandando un mensaje de violencia y eso creo que es muy reprobable. Desiderio. Creo que al final es un reflejo del hartazgo de la misma sociedad, de la violencia que permea en la misma sociedad. Entonces, pues desgraciadamente es lo que nos está tocando vivir, y mientras no haya un cambio verdadero en el aspecto de cómo se solucionan las cosas, pues vamos a seguir viendo esto. Desgraciadamente, pues como comenté hace rato, son los políticos que nos tocaron, son los políticos que elegimos, y mientras como ciudadano no ejerzamos nuestro derecho y cambiemos y demos esa vuelta de tuerca, pues vamos a seguir viendo este tipo de escenarios, pues porque no va a cambiar, ellos no van a cambiar. El cambio debe ser por parte de nosotros, por el electorado. Ellos pues están muy bien en su status quo. Mientras les sigan pagando, ellos van a seguir exigiendo, rompiendo sesiones y sí, dando su show. Muy bien. Bueno, pues agradecer como siempre que han estado con nosotros. Marco Antonio Vázquez, gracias. Gracias, buen día a todos. Fernando Acuña, gracias. Gracias. Gracias, Desiderio García. Gracias por la invitación. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.